Vamos a poner nuestro multimedia. ¿Se está compartiendo? No, todavía, doctora. ¿Ahí? Ahora sí. Ya. Voy a poner mi punterito y empezamos. Bueno. Se activó mi puntero. Ahora sí. Bien, jóvenes, entonces con ese repaso que hicimos de lo que avanzamos en bacteriología 1, con esos conocimientos vamos a continuar lo que es los siguientes temas de la bacteriología 2. No sin antes recomendarles, por favor, lean. Ya el hecho que hayan aprobado la bacteriología 1 no significa que ya no lo van a volver a ver, ¿sí? Sí lo vamos a seguir viendo. Sí entra al examen lo que vimos. Ustedes ahora hemos hecho un breve repaso de lo que es la bacteriología 1 y lo más superficial, sin entrar en lo que es muy profundo cada uno de los temas, ¿sí? Lean, repasen. Ustedes hicieron, creo, un cuadrito, eso donde está la especie bacteriana, si es gram positivo, si es gram negativo, es un coco, un bacilo, espirilo, cuáles son las enfermedades que producen, los medicamentos que se utilizan, entre otras variables, ¿verdad? Entonces, repasen, siempre péguenle una miradita, cuáles son gram negativos, cuáles son gram positivos, cuáles son cocos, cuáles son bacilos, cuáles son espirilos, cuál es la enfermedad que producen, la sintomatología, las características más importantes de cada una de las bacterias. En fin, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy apta para poder responderles y colaborarles, ¿sí? Por favor, las recomendaciones ya están por demás. Bueno, para las personas que no han sido mis alumnas, bueno, se pasa como cualquier clase. Me olvidé presentarme, perdón, ya se está iniciando la grabación, pero lo voy a hacer rápido. Mi nombre es Rosemary Canizares, yo soy bioquímica farmacéutica de profesión, egresada de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de Sucre. Hace unos, no les digo hace cuánto tiempo, pero más o menos está alrededor de unos 50 años. Así que no les digo porque si no se ya van a saber mi edad. Bien, ya trabajo más de 20 años aquí en la universidad, son unos 25, 27 años más o menos, dando diferentes materias y al final me quedé con bacteriología. No tengo una especialidad y una maestría en bacteriología, en microbiología ambiental y en bacteriología clínica. Y bueno, mi experiencia me permite poder compartir con ustedes, no enseñarles, porque no me gusta decirles enseñarles. Comparto con ustedes, tal vez lo poco o mucho que yo pueda saber y servirles más que todo de guía, tanto en la parte teórica como en la parte de laboratorio, ¿no? Ustedes saben cuáles son los temas, seguramente tienen el programa analítico y en base a eso nosotros seguimos, en base a la carta descriptiva, seguimos lo que son los temas. Entonces pueden venir leyendo y cualquier duda, cualquier pregunta o sobre el mismo tema lo que se ha avanzado en la clase, pueden hacer y estoy apta para poderles colaborar. En cuanto a los exámenes, yo no aplazo nunca, el que se aplaza es el alumno, ¿no? Entonces, por favor, no vayan a decir que yo les aplacé, ¿sí? Cualquier duda, cualquier reclamo referente a lo que son los exámenes, ustedes saben que los exámenes damos hoy día, por decirle, y el otro viernes yo entrego los exámenes para que ustedes los revisen y eso se da con todos los exámenes. Entonces, después de eso ya
En caso que se dé presencial, ustedes ya tienen que ir a recoger a dirección de carrera o ver cuál es el canal para poder ver sus exámenes. En cuanto a las notas, la universidad tiene un sistema de calificación que son los 25 puntos cada uno de los parciales, son 2, entonces tenemos 50 puntos, 35 el examen final, 5 la asistencia y 10 puntos los trabajos de investigación que hacen un total de 100 puntos. Los 10 puntos, valga la aclaración, de trabajos de investigación, normalmente yo no los suelo, en algunas raras excepciones, suelo darles algún trabajo, pero normalmente lo que eh, califico es la participación del alumno eh, en la clase, ¿no? Porque muchas veces doy trabajos y puedo preguntar o ustedes pueden participar en base a esos trabajos que se han hecho. Eso para mí es más que suficiente un trabajo de investigación, porque los trabajos de investigación desde ese punto de vista son para complementar lo que es o reforzar el conocimiento de ustedes de los temas que se vayan a avanzar. Entonces, si no tienen ninguna pregunta y si no, al final lo podemos hacer. Vamos a ver el tema de hoy, continuando con nuestro programa de la bacteriología 1. Empezamos con el tema número 1, que está relacionado a lo que son los bacilos gram positivos. El anterior semestre nos basamos casi la mayoría, ¿no? De bacilos gram, en realidad todo, porque no vimos ni un bacilo gram negativo, ¿no? Gram positivo, diré. Vimos todo lo que son los cocos y bacilos gram negativos, ¿no? ¿Sí? ¿Recordamos? Me escucho. Sí, doctora. ¿Se durmieron? Contesten, por favor. Me desesperan cuando no me da la impresión de que no hay nadie en la sala y de que estoy hablando solita. ¿Ya? Contesten, por favor. Bueno. Se está pasando las diapositivas porque a veces no pasa, se cuelga. ¿Está bien? ¿Ven la siguiente? ¿Ven las imágenes? Sí, Perfecto. sí, doctora. Entonces decíamos que vamos a ver lo que son los bacilos gram negativos y aquí dice esporulados. ¿Alguien me puede decir cómo son estos bacilos brevemente? ¿Qué significa bacilo? Vamos por ahí. ¿Qué forma tiene? De bacilo. Es un bacilo dentro de lo que es la clasificación de las bacterias, pero geométricamente, como es, tiene la forma de un bastón, tiene la forma alargada. ¿Por qué decimos que es gram positivo? A ver, ¿por qué decimos que es gram positivo? ¿Qué pasa con la tinción de gram? La tinción de gram es una técnica que nos permite poder clasificar a las bacterias en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros vemos una bacteria gram positiva? Independientemente de la forma que puedan tener, ¿cómo es su pared celular de las gram positivas? De color violeta. Son de un color violeta. Ya en cuanto a la estructura, ¿cómo es la pared celular? Es gruesa, delgada, tiene más gran cantidad de peptoglucanos, no tiene poco, tiene mucho. A ver, recordamos la bacteria 1, jóvenes. Creo que en la primera clase del laboratorio, como van a ser presenciales, les voy a tomar un examen escrito. ¿Ya? Van a repasar, por favor. No les digo estudiar, porque ustedes ya han estudiado el otro semestre. Van a repasar solamente. ¿Ya? Brevemente les digo. Bacilo, la forma alargada de bastón. De ahí viene el nombre de bacilo también. Gram positivos, quiere decir que con la tinción de gram se tiñe de un color azul o violeta o un azul violáceo. Y eso nos quiere decir de que la pared celular es gruesa. Todas las gram positivas tienen la estructura de la pared celular rica en varias capas de péptidoglucano, especialmente la mureína, que eso hace que la estructura de la pared celular se la vea gruesa.
¿no? Y se tiñe de ese color. A diferencia de las gram negativas, de las bacterias gram negativas, de que se tiñen de un color rojo, ¿no? O rosadito. Y eso quiere decir de que, a diferencia de las gram positivas, tienen poca cantidad, pocas capas de peptidoglucano, y eso hace de que la pared celular sea más delgada, ¿no? Brevemente eso, porque después ya vimos en lo que son las tinciones, qué es lo que pasa, cómo ingresa, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. En cuanto a los esporulados, ¿qué significa esporulados? Cuando vimos ultraestructuras facultativas y obligadas, ¿se acuerdan? Estructuras de las bacterias, vimos las obligadas. ¿Cuáles son? Viendo de afuera hacia adentro, tenemos la pared celular, que es la que le da la forma, entre otras funciones, a la bacteria. Luego tenemos la membrana citoplasmática, el citoplasma, los ribosomas, el área nuclear, porque no tienen núcleo, es una procariota, y los ribosomas. ¿No? Son 5, ¿no? Son 5 las estructuras que tienen las células procariotas, ¿no es cierto? En ese caso, las bacterias. Esas son las estructuras obligadas. En cuanto a las estructuras facultativas no obligadas, es decir, que solamente lo tienen aquellas bacterias patógenas. ¿Por qué? Porque, como en el caso de los flagelos, por ejemplo, bacterias que tienen flagelo determina el grado de patogenicidad o virulencia. Entonces, a ver, bacterias que tienen flagelo, tenemos ahí a Salmonella, Salmonella typhi, por ejemplo, Campylobacter jejuni, ¿qué más vimos? Helicobacter pylori, y a veces esos flagelos pueden estar en uno de los extremos, alrededor de la bacteria, etcétera, etcétera. También vimos dentro de lo que son las ultraestructuras facultativas los pilis o fimbrias, que es lo que permiten la transferencia del material genético, ¿sí? Entre dos células de diferentes especies o de las mismas, y hacen de que también ellas puedan unirse, ¿no? En cuanto a la otra estructura, el glicocálix, la cápsula, que tiene la propiedad de ser antifagocítica. Entonces eso evita que las defensas, cuando ingresan al organismo, las defensas que son nuestros macrófagos, los leucocitos polimorfonucleares, como son los macrófagos, tiendan a ir a englobarlo y destruirla, como normalmente suelen hacer esas bacterias, esas células, ¿no? Entonces, al tener cápsula, evita de que puedan ser fagocitadas y destruidos, y ellos sigan su curso dentro del organismo hasta encontrar su órgano diana y ocasionar signos y síntomas de una enfermedad. Entre otras, también vimos las esporas, ¿recuerdan? Y ahí vamos, porque decimos esporulados. Aquellas bacterias, cuales sea la forma, en este caso, bacilos gram negativos, tienen la capacidad de formar esporas. ¿Qué significa que forman esporas? Significa que estas bacterias tienen, o sea, determina su grado de patogenicidad desde el punto de vista de que ellas pueden vivir por tiempos prolongados fuera del organismo en forma de esporas. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes. Miren, ustedes pueden ver aquí en esta, tiene la forma, son diferentes tipos de bacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, tiene una forma determinada. La espora es esa estructura blanca que ustedes pueden ver en el interior. ¿Ya? Aquí también miren, como un palito de tambor, ¿no? Aquí también tenemos, la espora está al centro. También aquí hay otras. Y aquí hay otra. Estas se ven mejor porque están teñidas con la tinción de Gram, se ven de un color violeta, por lo tanto son bacilos y tienen la forma alargada, por lo tanto son bacilos Gram positivo. Donde yo estoy haciendo el círculo, estoy delimitando a lo que es un bacilo, ¿no? A veces estos bacilos se unen, ¿sí? Para formar pequeñas o largas cadenas, ¿ya? Pero ustedes para su estudio siempre van a buscar estas células aisladas. Ahí van a poder mirar en la parte central la espora, ¿no? Bien. Bueno, aquí se les he puesto en letritas que dice que son bacilos grandes, generalmente gram positivos, ya sabemos por qué, aerobios. ¿Alguien me puede decir por qué decimos que son aerobios?
¿Por qué son aerobios? No, definitivamente van a leer para mañana, para el otro Doctora, clase. ¿Sí? se dice que las Aerobios bacterias son aerobios porque necesitan oxígeno para su crecimiento. Así que Eso, Mayerly. eso. A ver, ¿quién más? Muy bien, Mayerly. Campero, Fabio. A ver, Fabiola. Sí, las aerobias son las que dependen del oxígeno para su crecimiento. Ya. Muy bien. Usted es Ruth, ¿no? Alejandra. Alejandra. No, Fabio. Sí, doctora. Fabiola Campero, ¿no? Fabiola contestó, yo estoy presente, pero Sí. Ah, ya, no, es que ustedes saben que desde la primera clase ya voy calificando para sus 10 puntos. Bueno, también pueden ser anaerobios, ¿sí? Dependiendo, ustedes fíjense, miren, aquí son diferentes. Este es un bacilo, gran positivo esporulado, este es otro. Son diferentes especies. Entonces, algunos pueden ser aerobios y otros pueden ser anaerobios. El caso, por ejemplo, de Clostridium tetani es aerobio. En el caso de Clostridium botulinum es un anaerobio. Entonces, dependiendo de las especies bacterianas, son aerobios o son anaerobios. No, eso no significa que son anaerobios facultativos, porque si yo pongo esto, puede dar lugar a malinterpretación, ¿no es cierto? Que es aerobia y es anaerobia. Entonces, si sería así, yo hubiese puesto aquí, son anaerobias facultativas. Valga la aclaración, porque a veces pregunto y me responden, son anaerobios facultativos. Pero ¿por qué, niña? Es que usted puso en su literatura, en su diapositiva, que era aerobio y anaerobio. No. Valga la aclaración, algunas especies bacterianas, como el caso de Clostridium tetani o Clostridium perfringens, son no, perdón, Bacillus anthracis es un aerobio y los Clostridium son anaerobios. ¿Ya? Es así, perdón, me equivoqué. Bueno, y ustedes tienen que estar atentas porque ya les dije, me conocen el anterior semestre, puedo equivocarme involuntariamente, como en este caso, o voluntariamente para saber si ustedes están prestando atención a la clase. Bien, tienen la capacidad de formar esporas, ahí lo podemos ver. Miren, ustedes no me dijeron, ¿y por qué están estas estructuras afuera? Esas son esporas, ¿también ven el puntero? Las esporas aquí están dentro del bacilo, aquí están fuera. ¿Qué pasa con qué pasó con estas esporas? Seguramente se lisó la célula y quedó fuera la espora. Bien. En cuanto a su tamaño, habíamos indicado que son relativamente grandes, miden de 1 por 3 a 4 micrómetros. Normalmente las bacterias, las más patógenas, cuanto más pequeñas son más patógenas, ¿no? Entonces, normalmente ahora, el hecho que tengan esa medida no significa que no sean patógenas, sino que las que son más pequeñas, dicen las literaturas que son más virulentas, ¿no? Pero bueno, igual estas son patógenas, vamos a verlo más adelante. El hábitat, normalmente estas bacterias pueden vivir en el suelo y también en algunas de las especies que vamos a ver, no todas, pertenecen a lo que es la microbiota intestinal, tanto del ser humano como de los animales, ¿no? En algunas especies. Forman esporas. ¿Cuándo forman esporas? Normalmente forman esporas cuando se lisan las células y sale. ¿Qué significa lisar? Que se destruye la espora, cualesquiera sea el motivo, perdón, la bacteria y cualesquiera sea el motivo, ellas son eliminadas hacia el medio ambiente
por las diferentes vías de excreción, por decirles en las heces fecales si son eliminadas, ¿sí? Ellas llegan en forma de esporas y esas esporas, si fuera del organismo, pueden llegar a vivir durante mucho tiempo, horas, días, meses inclusive, lo vamos a ver más adelante, pueden llegar a formar parte de lo que es el medio ambiente, ¿ya? Y cuando tienen un organismo, encuentran un organismo, ellos ingresan. Bien. Decíamos de que, perdón, estas esporas pueden vivir durante mucho tiempo y aquí quiero que quede bien claro esto. Presten atención. Estas esporas en esta forma pueden vivir durante mucho tiempo en el medio ambiente. ¿Sí? En este caso, las esporas determinan la resistencia, remarquen, resistencia de la bacteria. Ahora, pueden salir también, como ustedes pueden ver, así en forma de esporas y como bacilos, pero en esta forma de bacilos no son resistentes. Ellos salen al medio ambiente y se mueren. Entonces, ¿qué significa? Que ellas sí van a salir y cuando van a vivir en el medio ambiente y cuando encuentren la oportunidad de ingresar, dependiendo del tipo de bacteria esporulada, cuando tienen la capacidad de ingresar a un ser humano, lo van a hacer en esta forma. Una vez que ingresan dentro del ser humano, vuelven nuevamente a transformarse en un bacilo. En esta forma, ¿sí? Que nosotros vemos de bacilo, cumple lo que son sus funciones vitales. Esta forma también, subrayen por favor, de esporas, solamente se considera la forma infectante. A ver, pregunto, ¿cuál es la forma, si estamos en el examen, y les pregunto, ¿cuál es la forma infectante de los bacilos gram positivos esporulados? ¿Qué me van a responder? Y les pongo, bacilo, espora, cocos, les pongo así una serie de variables como suele hacer el examen, todas o ninguna. ¿Qué van a encerrar en un círculo? Esporas. Muy Ahora, bien, esporas. Perfecto. Esporas. ¿Queda claro esto? Muchas veces se confunden. ¿Sí? Las esporas constituyen la forma de resistencia de los bacilos gram positivos esporulados. ¿Sí? Entonces ellos cuando ingresan a un hospedero que se llama el ser humano, ¿sí? Van a empezar estas esporas a germinar y obviamente en esa forma se van a ocasionar lo que son los signos y síntomas de una enfermedad, ¿no? Bien. Esos son los bacilos bacilos formadores de esporas. doctora, ¿Sí? una pregunta. Sí. Si los que llevan esporas son más resistentes en el medio ambiente, ¿se aferran a algo o solamente están ahí
esperando tener un huésped. Solamente son la forma infectante. ¿Qué significa eso? Que ellas en el medio ambiente no tienen vida, no se pueden reproducir. No, obviamente, si están en el medio ambiente, no pueden producir enfermedad. Solamente es su forma, la forma infectante, más nada. Es la forma de resistencia que tienen las bacterias. No sé si respondí a su pregunta. Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Ya, ¿alguna otra pregunta? O sea, doctora, estas esporas solamente se activan cuando tienen un huésped. Exactamente, cuando ingresan a un hospedero. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Perfecto. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ver ahora lo que son el otro grupo. Doctora, ¿está compartiendo? No, lo saqué para que, a ver, para poner la otra diapositiva, ¿ya? Ahí se ve. Sí, se ve, doctora. Perfecto. Vamos. Se sigue grabando, ¿no? ¿Se sigue grabando? Sí, doctora, se está grabando. Ya, perfecto, continuamos. Bien, aquí tenemos otro grupo que son los bacilos gram positivos también, aerobios no esporulados. ¿Qué diferencia hay con los otros? Con los que vimos anteriormente. ¿Los otros son bacilos? A ver, vamos por parte. ¿Los otros dijimos que son bacilos, sí o no? Sí, sí, doctora. Sí. ¿Son gram positivos los otros? Sí, doctora. Sí. ¿Podían ser aerobios? sí, doctora. Sí. Sí, doctora. ¿No forman esporas? ¿Son no esporulados los otros? ¿Como esto? No. No, No, los forma. Aquí está la diferencia. En este capítulo vamos a ver solamente los bacilos gram positivos, solamente aerobios, pero que no forman esporas, es decir, que son no esporulados. Ahí tenemos varias. ¿Qué son estos? ¿Géneros o especies? Géneros. Muy bien, género. Corynebacterium, Propionibacterium, son, constituyen un grupo de bacterias, de diferentes especies bacterianas de esos géneros, que forman parte de la microbiota bacteriana normal, tanto de la piel como de las mucosas en los seres humanos, ¿no? Tenemos también en los animales, y en algunos casos Erysiperotrix también podemos encontrar ocasionalmente en el ser humano, junto con la listeria, son propias de los animales.
Y entre otros tenemos también, por mencionar algunos, que hay más, que son actinomyces. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la especie Corynebacterium. Aquí está desde la taxonomía, vimos también taxonomía, recuerda, empezamos con clase, orden, familia, género y especie, ¿sí? Habíamos indicado de que en algunos casos les voy a hacer referencia a la familia, como será en este caso Corynebacteriaceae. En el caso de las enterobacterias son Enterobacteriaceae, ¿no? En la mayoría estamos viendo desde los géneros, ¿no? Si quieren, ustedes pueden hacer la clasificación taxonómica, no hay ningún problema. Yo no les exijo, pero esa parte, porque a veces, como son nombres científicos, imagínense, apenas pueden escribir estos nombres, se van a complicar con lo que es la taxonomía. Pero repito, eso no le quita, no le resta importancia. Sí es importante, ¿ya? Pero desde ese punto de vista que ustedes están formando en esta materia, me interesa solamente desde género, que ustedes sepan identificar qué es un género y qué es una especie y cómo se escriben cada una de ellas. Más nada, ¿sí? Que eso hemos hecho énfasis en la bacteriología 1. Vamos, este es un género, Corynebacterium. Y estas son las diferentes especies que podemos encontrar de Corynebacterium. Lamentablemente, el factor tiempo no nos permite poder identificar o estudiar a cada una de ellas, pero ustedes están en su libre o libertad de poder leer, ¿sí? E investigar sobre cada una de ellas. Como representante, vamos a ver Corynebacterium diphtheriae, que tiene diferentes variedades, pero lo vamos a ver como Corynebacterium. Corynebacterium diphtheriae, perdón. Aquí vemos lo que es la morfología. Si ustedes se fijan, dijimos que es un Coccobacilo espirilo, y ahí lo vemos. Es la forma alargada, por lo tanto, ¿sí? Es un bacilo. Alguien me decía, profe, si usted dice que es un bacilo, ¿y por qué aquí yo veo forma de coco? ¿Por qué será? Esto se los denomina corpúsculos metacromáticos o de corpúsculos de Babes Ernest. Sí que son parte de la estructura del bacilo. No es de que ellas sean bacilos y sean bacilos y sean cocos. ¿Ya? Esa es parte de su estructura que hace de que ellas tomen esta formita. ¿Ya? Bien. Normalmente los teñimos con la tinción de Gram, ¿sí? Y se tiñen de un color azul violeta, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. Pero en algunos casos, cuando no se tiene la tinción de Gram, podemos utilizar cualquier colorante alcalino, por ejemplo, el azul de metileno, que los va a teñir de azul, porque lo que interesa es de que se las vea en el microscopio, ¿no es cierto? Bien. Mide más o menos de 5 a 8 micrómetros de largo y de 0,5. Mire, el diámetro es pequeñito, ¿no? Un promedio de más o menos unos 7 micrómetros de diámetro. De largo son largas porque son bacilos, ¿no? Bien, por favor, en caso que tuviesen alguna pregunta o una duda, pueden cortarme en el transcurso de la diapositiva, de que vaya pasando las diapositivas. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ¿Sí? doctora. Listo, doctora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Bueno, No, doctora, todo está claro. en cuanto a su fisiología, esos son aerobios estrictos, pero hay algunos que pueden ser anaerobios facultativos, una mínima cantidad. ¿Qué significa que son inmóviles? A ver, ¿alguien me puede decir? Que no se mueve.
Que no tienen movimiento, ¿Ya? ¿Y por qué? porque no tienen flagelo. Muy bien, Shakira. Flores Natalie. Lorena. Flores Natalie. Ah, Natalie. Ustedes saben, si no se identifican, yo le pongo la nota a Shakira o a Julio Iglesias o a Enrique Iglesias, ¿no? O a Daddy Yankee o al Bonnie. A ver, Bonnie les voy a decir, ¿no? Tal vez Bonnie vino a pasar clase conmigo, pero no se identifica, está cañadito. Bueno, entonces si son inmóviles significa que no tienen movimiento. Si no tienen movimiento, es que no tiene esa ultraestructura facultativa o no obligada que denominamos flagelo, porque flagelo es que determina la motilidad o movimiento de las bacterias. Eso lo vimos en la bacteriología 1. Bien, no es por un lado. ¿Qué significa? Que no tiene la capacidad de elaborar esporas. Son no esporulados, a diferencia de los anteriores que vimos en la primera parte, que sí formaban esporas, estas no forman esporas. Son mesófilos. ¿Qué significa mesófilos? ¿Alguien me puede decir? Que se encuentran a la temperatura del cuerpo humano. Flores Natalie. Muy bien, Natalie. Vamos. Se dividen por fisión binaria. ¿Qué significa? ¿Cómo se dividen las bacterias? ¿Cómo se dividen las bacterias? Recordamos un poquito que vemos los primeros temas de bacteria, ¿no? La célula madre, o la célula en este caso, la bacteria, se divide en dos células hijas, ¿verdad? Entonces, cuando ella eh, quiere dividirse, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacerlo por simple fisión binaria, es decir, que se divide en dos, una célula se divide en dos células, ¿no? Que son idénticas, en dos bacterias, que son idénticas a la bacteria original, ¿sí? Con las mismas características en cuanto a morfología, en cuanto a información genética, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en el bacterio 1. Bien, son muy exigentes en cuanto al requerimiento nutricional, que significa que para su crecimiento, recuerdan que nosotros preparamos medios de cultivo, ¿sí? Hay medios de cultivo que solamente se acuerdan del agar, hay medios de cultivo que tienen solamente agar, más nada, ¿no? Entonces, la mayoría de las bacterias saprófitas crecen en un medio de cultivo con agar, pero si ustedes le ponen sangrecita, porque preparamos, ¿se acuerdan? El medio de cultivo agar sangre, ¿o no preparamos con ustedes? Sí, preparamos. Preparamos, ¿no? Bien, entonces, ese sería un medio de cultivo, por ejemplo, que tiene glóbulos rojos. Y si hay bacterias que necesitan para su metabolismo, como es el caso, por ejemplo, de los estafilococos, estreptococos, si necesitan los glóbulos rojos, los eritrocitos, para poderlas lisar y de acuerdo a ello formar el halo de inhibición, entonces, ¿qué significa? Que ellas no van a poder crecer en otro medio que no tenga el, los glóbulos rojos, que no tenga sangre. Entonces, por eso se dice que son exquisitos en cuanto, o exigentes en cuanto a su requerimiento nutricional. ¿Sí? Bien. Entre otros, solamente les he puesto el ejemplo de estafilococos y estreptococos que de su medio de cultivo para poderlas aislar es el agar sangre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las enterobacterias, ¿en qué medio de cultivo crecen las enterobacterias? ¿Recordamos? Fabiola Campero, en los medios de Agar McConkey.
Muy bien. A ver, ¿qué más? En agar-macón, ¿qué más? Entre otros medios, bueno, para ejemplo, está bien. Hay otros medios también que se pueden utilizar, pero el más común es el McConkey, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. McConkey, por ejemplo, tiene ciertos componentes. Cuando preparamos, recuerdan, los medios de cultivo, les dije, jóvenes, sáquenle fotito a los liofilizados, ¿no es cierto? Que estaban ahí en los frasquitos que sacaron de la heladera y de ahí sacaron ese polvito, ese liofilizado, pesaron y prepararon sus medios de cultivo. Prepararon, ¿verdad? Todos. Entonces, les dije, sáquense también una fotito de la fórmula y pásenlo, porque no todos prepararon todos los medios, ¿no es cierto? Un grupo preparó agar sangre, otro grupo preparó el McConkey, otro grupo preparó Saburó, otro grupo preparó, hicieron la galería bioquímica, ¿no es cierto? El IA, sin citrato de simo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que les dije la composición química es diferente o no fuese el caso con ustedes? No les hice hacer eso. No escucho. Un hizo Sí, hacer, doctora. doctor. ¿Ah? ¿Sacaron la fotito? ¿No? No, doctora. No les No, Creo hice que doctora, hacer. no algunos lo grupos Era Les el dije, otro. no lo enviaron. no lo enviaron, Sacó foto. pero bueno, si no le sacaron la fotito, pero hice hincapié en la formulación o no. ¿Les expliqué? Siempre les digo, a ver, fíjense, miren, la composición química no es diferente, no es la misma, perdón, en cada una de ellas es diferente. ¿Por qué? Porque cada bacteria tiene un requerimiento nutricional determinado. Ya se han hecho estudios sobre eso, estudios largos, entonces ya para nosotros es facilito decir, bueno, las enterobacterias crecen en agar McConkey, Staphylococcus streptococcus crecen en agar saburó, ¿no? Los hongos crecen, perdón, en agar sangre, los hongos crecen en agar saburó. Para hacer la galería bioquímica de las enterobacterias utilizo el IA, citrato de simo, el TCI, entre otros. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos de medios de cultivo? Pues precisamente porque hay bacterias, ¿sí?, que son muy exigentes en cuanto al requerimiento nutricional. Algunas necesitan, por ejemplo, más cantidad de aminoácidos, proteínas. ¿Se acuerdan que algunos decían bilis? Tejido de cerebro y corazón en algunos casos, ¿no es cierto? Bien, de todas maneras, si el caso amerita, y si ustedes me hacen recuerdo, podemos volver a preparar los medios de cultivo, ya para hacer énfasis en esta parte. ¿Ya? Bien, pueden reducir el telurito y son no invasivos. En cuanto a la enfermedad que producen Corynebacterium diphtheriae, es la famosa difteria, que es una afección que se produce generalmente en las vías respiratorias. Pueden también a nivel de la piel, pero su órgano diana generalmente son las vías respiratorias. Entonces, este bacilo, ¿cuál va a ser la puerta de ingreso? Normalmente la vía respiratoria. ¿Qué pasa con este bacilo? Está en las gotitas de Flusher de otro individuo, de otra persona que empezó a toser, ¿sí? Eliminó en las gotitas de Flusher, ¿sí?, que son partículas que están en suspensión en el medio ambiente y que salen de otro hospedero. Esos son las gotitas de Flusher. Entonces, entra vía respiratoria, ¿sí?, y
tiene la capacidad de localizarse su órgano diana dentro de lo que es el tracto respiratorio o las vías respiratorias superiores, ¿sí? Tenemos las amígdalas, específicamente la nasofaringe. Entonces, en esta unión donde se une el conducto nasal con la faringe, esa es la nasofaringe, ¿no? Entonces podemos, para tomar muestras, se puede tomar de la nariz, de la boca, pero aquí es donde vamos a encontrar mayor cantidad de esta. Es lo mismo que el virus, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Si es en la boca, ¿por qué no toman solo de la boca? Toman de la boca y toman de la nariz, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, algo parecido ocurre, ¿ya? Para la toma de muestra. Entonces, Doctora, pero este no pasa a los pulmones. vamos a ver, vamos por partes. ¿Hasta ahí está claro? Sí, muy claro. Muy bien. Entonces, aquí en este lugar, en la nasofaringe y también en las amígdalas empieza a multiplicarse, ¿sí? Después de un periodo de incubación, ella empieza a multiplicarse, ¿sí? Vamos a ver. No, me fui directamente a síntomas. Presten atención. Se multiplica en esta zona y aquí, después de un periodo de incubación, empieza a... Perdón, tengo interferencias, ¿no? Sí, un poquito. Ahora ya no, ¿no? Bueno, ¿qué hace una vez que se ha multiplicado? Hay grandes cantidades de Corynebacterium difteriae en esta zona. Que aquí yo voy a poder tomar la muestra y ver en el microscopio, hacer la tinción de ese hisopado bucofaringeo. ¿Se acuerdan que hicimos toma de muestra del hisopado bucofaringeo? Ya eso ya no lo explicamos porque ya lo vimos en la teoría, perdón, en la práctica, y también lo vamos a volver a hacer este semestre. Hicimos un frotis, teñimos y llevamos a observación microscópica y ahí vamos a verlo al bacilo de un color. ¿Qué color lo vamos a ver? A Corynebacterium difteriae. No escucho. ¿Color? ¿De qué color? ¿Cómo fue la pregunta, doctora? Violeta. Después de que hagamos el frotis, teñimos, llevamos observación microscópica, pregunto, ¿de qué color se lo va a ver y qué forma tiene esta bacteria que se llama Corynebacterium difteriae? Va a estar en la forma de Violeta. un bacilo y el color va a ser violeta. Muy bien. Entonces, es un bacilo gran negativo, ¿no? No, es un Gran bacilo gran positivo. Muy positivo, pero bien. Gran positivo. Por favor, vuelvo a recalcar, en bacteriología no se dice positivo ni negativo. Cuando lleven en análisis clínico en otras materias, en virología, cuando ustedes van a hacerse una prueba, les dicen positivo o negativo a COVID, ¿sí? Positivo o negativo. Salí positivo, dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se permite? O salí negativo, ya salí, ya me pasó el COVID. El COVID es una enfermedad, ¿no? Pero aquí, por favor, o cuando se hacen las chicas una prueba de embarazo, el muchacho contento dice, ¡ay, negativo! Por suerte salió negativo. O si no, contento, dice, voy a ser papá. Salió positivo a la pruebita de embarazo. Vuelvo a repetir, última vez que escucho a algunos alumnos decir positivo o negativo cuando se refiere a las bacterias.
Porque eso expliqué en la bacteriología 1. ¿Cuál es el objetivo de la bacteriología? A ver, vamos a recordar. No me interesa perder un poquito de tiempo por los jóvenes. Lo que me interesa, como les dije al comienzo de la clase, es de servirles de guía, es de que ustedes aprendan o entiendan y pasen la materia sabiendo, para que el día de mañana, cuando estén en un laboratorio, vayan a hacer en primer lugar su laboratorio, su internado en laboratorio de bacteriología o microbiología, tengan las herramientas por lo menos básicas para que puedan defenderse en el laboratorio. Les he dicho, no pretendo sacarles bacteriólogos, no van a salir como bacteriólogos, porque ustedes una vez que egresen, si les gusta la bacteriología, perfecto. Van a hacer una un diplomado, una especialidad, una maestría, o van a hacer un cursito, una pasantía tal vez allá en Cenetrop o en algún hospital, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. A ver, ¿quién me va a responder? Bueno, el objetivo es de aislar e identificar al agente causal del paciente. ¿Agente causal de qué? Está muy bien, Shakira. Continúe. Le falta un poquito. Fabiola. A ver, Fabiola. El objetivo de la bacteriología, en este caso, es aislar e identificar al agente patógeno o causal, es lo mismo, pero en este caso sería patógeno, de los signos y síntomas de una enfermedad que tiene el paciente que fue, bueno, eso ya es complementario, ¿no? Que fue al médico y el médico, mediante la anamnesis, hizo un diagnóstico clínico o presuntivo y para reconfirmar, ¿qué hizo? Mandó esa muestra al laboratorio para que nosotros como bioquímicos o bacteriólogos, ¿sí? Hagamos ¿qué cosa? El aislamiento e identificación del agente patógeno. ¿Está claro? Ese es el objetivo. Aislar e identificar al agente causal o patógeno, ¿sí? Que está en esa muestra. Hasta ahí ese es nuestro objetivo, en la muestra que nos llega al laboratorio. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, doctora. doctor. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo la muestra del epitelio, una muestra bucofaringe, más específicamente la nasofaringe. Perdón. Voy a poner mi cooler un minutito, pues se me está calentando la computadora y se me apaga un ratito. ¿No sienten ruido? No, doctora, nada. No, Ah, no se ya. escucha nada. Y ya, porque el cooler tiene un ruidito que a veces no me gusta ponerlo porque interfiere. ¿Nada? ¿No interfiere? No, doctora. Ya, perfecto. Entonces decíamos, se toma la muestra, ¿sí? Y se puede ahí, cuando está en esa fase, presten atención, yo puedo aislar e identificar al agente patógeno, que en este caso, ¿cuál es el agente patógeno de la enfermedad denominada difteria? Son 18 alumnos. ¿Cuál es el agente causal? Si les pregunto en el examen, agente causal de la difteria, ¿se acuerdan? Sí, sería Corynebacterium diphtheriae. Fabiola. Muy bien. Agente causal del cólera. Vidrium cholerae. Agente causal de la vaginosis bacteriana. Vaginal. Gardnerella Gardnerella vaginalis. Bien. Agente causal de las úlceras gástricas.
Helicobacter pylori. pylori. Muy bien. Helicobacter pylori. Agente causal de la erisipela. Streptococcus pyogenes. Es un beta hemolítico, ¿no? Agente causal de los forúnculos. Estafilococcus aureus. Staphylococcus Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Así también. Ahora, no pudieron responder si es que, y es que eso que estamos recién avanzando. Bien, pero es que es nuevo, ¿no? Van a aumentar a su cuadrito. Van a continuar ya con ese cuadrito que empezamos el anterior semestre. ¿Ya? Y la repetición, por favor, no se olviden, como mínimo era ¿cuánto? 51 veces que tenían que escribir en su cuadernito. No, doctora. 5 veces. La mitad de precio. Vamos, caserita, rebaje. No, quedamos en 11, ¿no? Pero los que quieran hacer 50 o 100 o 200, no hay ningún problema. Por favor, todos los trabajos que yo les vaya a dar, en cada clase que tengamos las presenciales, muéstrenme si necesitan, tienen alguna duda para que yo les diga, sí, está bien y así rapidito. ¿Qué pasa? A veces, después de semanas me muestran y todos quieren que se los revise y es complicado. Sabemos que a veces en el laboratorio no hay tiempo. ¿Ya? Por favor, cada clase que tengamos, repito, trabajo que yo les dé, dudas que tengan, que a veces es mejor en el laboratorio así de forma presencial. Ojalá Dios quiera que volvamos a las clases presenciales. Desde mi punto de vista es mejor, hay más contacto, más intercambio con los alumnos, ¿no? Y me parece que el alumno entiende mejor cuando las clases son presenciales, porque cuando son virtuales a veces está pajareando el alumno, ¿no? O si no, prende, ingresa, sale y después, pero se va por allá, ¿no? A veces yo les hacía preguntas, ¿y por qué no responde? Responde, es que estaba en mi tienda, estaba atendiendo, vino un cliente, ¿no? Entonces, como que no es que no haya seriedad, pueden hacer las dos cosas, pero no lo hacen bien, ni la una ni la otra. Yo tenía una profesora, por ejemplo, que cuando veía una compañera, bueno, una alumna de ella, que estaba embarazada, la botaba de la clase, porque ella decía, embarazadas no permito en mi clase, ¿no? ¿Y por qué? Decía que el alumno, la alumna embarazada, no es mamá, no es esposa, ni es estudiante. No puede ser las tres cosas a la vez. Era su pensamiento de ella, era su forma de ser, era una mujer muy capaz y viejita, ¿no? Entonces nadie podía hacer nada. Ya es alguien que se embarazaba, tenía que fajarse bien y ponerse una chompa, un poncho, como allá hacía frío, y pasar desapercibida. Ella se enteraba y la botaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando? Que hice más o menos como para que se entienda. Me hicieron olvidar. Sobre el agente causal, doctora. Bueno. Bien. Hasta aquí está perfecto, ¿verdad? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué hace aquí la bacteria? Esta bacteria, ¿sí? Si bien produce aquí unos signos y síntomas, digamos, de destruir las células del tejido nasofaríngeo y produce una especie de pseudomembranas, ¿ya? Pseudo, ¿por qué se dice pseudomembrana? Porque no es en realidad una membrana, porque es el mismo tejido que se ha necrosado y se ha inflamado y da la impresión que tuviese una membrana, ¿no? Y a veces hay personas que no saben qué es una difteria y quieren sacarlo, y como eso está conectado directamente a los capilares, a los vasos sanguíneos, puede producir una hemorragia y complicar el cuadro, ¿no? Entonces eso no se tiene que tocar. ¿Qué pasa? Aquí están las bacterias y empiezan a sintetizar, ¿sí? A elaborar toxinas. Ahí va la pregunta de Bonnie Lobby, que preguntó hace rato.
Eliezer, doctora. Ah, Eliezer, identifíquense, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Ella sintetiza, elabora y libera al torrente sanguíneo una toxina en forma de exotoxina. Y esa toxina es la que va a entrar, va a estar circulando por el torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Si está circulando en el torrente sanguíneo, ¿será que lo podemos encontrar en otros órganos? Es probable que sí. Claro que sí. Claro que sí, lo podemos encontrar. Doctora, ¿y esto produce alguna mucosa? ¿Perdón? ¿El paciente produce alguna mucosa? ¿Tendría gripe en este caso? Puede producir, o sea, son problemas respiratorios y normalmente en los problemas respiratorios puede producir a ver, ¿cómo les digo? Como un proceso alérgico, ¿no? Que puede estornudar por la misma, va a haber dolor a nivel de la garganta por la misma formación de esta membrana, ¿no? Va a haber dolor, puede tener un poquito eh, de fiebre el paciente, ¿no? Pero generalmente, el síntoma más característico, este, es este que les digo, ¿no? Cuando se forma la pseudomembrana, hay dolor y fiebre. ¿Sí? Doctor, Bien, entonces eso se podría apreciar a simple vista en la apertura vocal del paciente. claro que sí. Claro que sí. A ver, ustedes tienen el celular a mano, están con la computadora, entren, pongan síntomas de la difteria. Y mientras van buscando, la difteria es una enfermedad infecciosa aguda y es muy, muy contagiosa, igual que el agente causal o el agente patógeno que ocasiona la enfermedad denominada tuberculosis. La tuberculosis igual, al igual que Corynebacterium diphtheriae, o difteria en este caso la enfermedad, es una enfermedad altamente contagiosa. Hay muchas enfermedades que son muy infecciosas o contagiosas, ¿no? Si es infecciosa, obviamente es contagiosa. Entonces, la difteria está dentro de ese grupo. Eh, ¿Cuál es la ventaja? De que hay una vacuna, ¿no? Hay una vacuna que es, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquellas personas que no, que son raras, ¿no? Porque normalmente eso a uno no le preguntan eso, es como ahora para la vacuna para el COVID, a uno le preguntan, ¿no? Pero cuando son bebés, imagínense, recién salen, ya les dan su pinchazo, les ponen sus gotitas, porque hay diferentes formas que vienen las vacunas, ¿no? Entonces, ahí no le preguntan, ustedes ya se han vacunado. Y obviamente no van a desencadenar, pero hay algunas familias, por ejemplo, donde tienen su cultura de que no está permitido que se les vacune. Entonces, ellos sí pueden desencadenar la difteria. Es muy rara, sí. Es muy rara, pero ello no significa que no, el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en laboratorio, puede llegar un paciente donde ustedes puedan tomar, porque es un simple hisopado faríngeo. Puedan tomar una muestra, en los casos de algún rebrote, ¿no? Y en aquellas personas, obviamente, que no han sido vacunadas, ¿no? Bien, ¿encontraron imágenes? Váyanse imágenes y ahí miren, ¿se ve o no se ve? Ahí se ve la úvula, no sé si han visto.
se ve el epitelio necrosado. ¿Qué significa necrosado? Negro, azul oscuro, negro. ¿Qué significa necrosado desde el punto de vista del tejido? Quiere decir que se ha destruido, se ha matado, se ha eliminado, hay muerte celular, ¿no? Y como es una infección, ¿quiénes van al encuentro? Los leucocitos. Y ahí entonces también pueden encontrar, aparte del Corynebacterium difteriae, pueden encontrar leucocitos, piocitos, ¿no? Entonces, y en su muestra también, si hacen otros estudios, pueden encontrarse también fibrina, el exudado. Bien, esta, ¿han encontrado o no? Imágenes, nadie me dice. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cómo lo ven? Demasiado negro. Ya. Y esta pseudomembrana que ustedes pueden ver, que está recubriendo todo lo que es la nasofaringe, la faringe, las amígdalas, sí puede propagarse hasta lo que es más adentro, las vías respiratorias, ya a las profundas, porque esas, dijimos, produce, o sea, su órgano diana son las vías respiratorias altas, pero pueden, sí, propagarse mediante la adherencia desde la nasofaringe, pasando por la laringe, llegar a la tráquea e incluso puede llegar hacia los bronquios. Y ahí sí, ya se hace más grave y se da esos casos porque la persona puede tener, puede llegar hasta la muerte porque va a tener problemas obstructivos respiratorios y ahí la persona va a empezar a tener los síntomas más agresivos, ¿no? Bien. Estábamos en lo que es Hasta la piel la llega esto, toxina. ¿no? ¿Perdón? Hasta la piel afecta esta enfermedad, ¿no? Claro, dijimos en un principio puede afectar, ahí lo tienen en la diapositiva, ¿no? Ahí miren, cutánea también dice. Cutánea. Pero la más común y la más peligrosa, obviamente cutánea es más fácil de poderla eliminar y lo ven y ya saben que toman una muestrita de ahí, llevan al laboratorio o con algunos antibióticos pueden curarlos, ¿no? Inclusive con agua oxigenada cuando recién está empezando. Pero aquí es lo grave. Aquí es lo grave porque a veces somos bolivianos, me incluyo, porque dejamos hasta último momento, ya cuando, es que lo mismo, ¿no? Cuando tienen dolor de muelas, cuando el dolor es demasiado agudo, recién vamos al dentista y, dice, mucha, aquí hay una olla, ¿no? Parece esas ollas para hacer rápido de los agachados, ¿no? Y está el médico, el odontólogo empieza ahora a dar la pieza dental y resulta que ya se encuentra con los nervios, ¿no? El paciente empieza a gritar y ahí tiene que hacer tratamiento de conducto, ¿no? Entonces, pasa aquí lo mismo. El paciente lamentablemente va cuando ya está con mucho dolor y ahí puede haber ya complicaciones con las vías aéreas inferiores, ¿no? Porque ya hay problemas obstructivos respiratorios. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos? De la toxina, estábamos en la toxina, ¿no? Entonces, ¿quién llega al torrente sanguíneo? Ahí va la pregunta, la respuesta a la pregunta que hizo Bonilovi. Eliezer. Pensé que era Bonilovi. Bien, entonces, la toxina es la que generalmente vamos a encontrar circulando en torrente sanguíneo, ¿sí? Y no así la bacteria. Si bien puede llegar a estos órganos, ¿sí? A estas partes que mencionamos de las vías respiratorias altas y en algunas ocasiones bajas, ¿sí? Ello no significa que lo podemos encontrar como bacteria en el torrente sanguíneo. Pregunto,
en el torrente sanguíneo para identificar, a ver, pongan para su banco de preguntas. Para aislar e identificar a Corynebacterium diphtheriae, tomo una muestra de sangre. ¿Verdadero o falso? Les hago así las preguntas, ¿de acuerdo? Respuesta. No escucho. Falso, doctora. Para aislar e identificar a Corynebacterium diphtheriae, tomo una muestra de sangre. A ver, Bonnie Lobby dice falso. ¿Qué dice el resto? No escucho. Fabiola, igual digo que es falso porque debería hacerse de la muestra de las amígdalas, o un Nasofaringe. hisopado. Ah, oseofaringes. Ya. ¿Por qué más? ¿Por qué no lo encuentro en sangre? Ahí va su respuesta, Eliezer. Porque la concentración de infección está en... En el nasofaringe. ¿Por qué no encuentro, repito, a Corynebacterium diphtheriae, que es el causante de la enfermedad denominada difteria, en la sangre? Miren, aquí tienen las imágenes, lean. ¿Está bien? ¿Por qué es una enfermedad de la vía respiratoria? A ver, Soto. Doctora, el mecanismo de acción de esa bacteria se localiza en las vías respiratorias y por eso hace una identificación para ver si presenta o no presenta esa bacteria con un raspado. ¿Quién respondió, Soto? Sí, doctora Soto, ojalá que no me equivoque. A ver, ¿qué dicen sus compañeras? La pregunta es, ¿por qué no encuentro a Corynebacterium diphtheriae en sangre? Porque las toxinas se van a la sangre. ¿Qué dice el resto? Vamos, vamos. Hablen, jóvenes. Puede ser una pregunta de examen. ¿Qué van a responder? Doctora, sería porque se adhiere a las mucosas y se multiplica a las mucosas de las vías respiratorias. Repito, la pregunta es ¿por qué no encuentro a Corynebacterium diphtheriae en sangre? ¿Quién le antecedió a Eliezer?
Shakira, ¿cuál fue la Shakira? Fabiola. Ah, Fabiola Campero, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Fabiola? Repita, Fabiola. Dije que no se encontraba en la sangre porque la mayor grado de concentración está pues en las amígdalas o eran nasofaringe. ¿Y qué hay en la sangre? Aquí miren, esos son Las los capilares, toxinas. los vasos sanguíneos. Aquí sí sería Los- que el bacilo estuviese aquí. Aquí pues se le hubiese puesto el dibujito del bacilo que está en circulando en el torrente sanguíneo. La respuesta es sencilla, porque Corynebacterium diphtheriae no llega al torrente sanguíneo. ¿Quién llega al torrente sanguíneo, jóvenes? Aquí tienen la respuesta. Aquí en las imágenes aprendan, por lo menos a mí me gusta leer más que de leer de aquí a las letras, a mí me gusta leer los dibujos. Esa es la respuesta. ¿Están en lo cierto o estoy equivocada? A ver, doctora, ¿puede repetir de nuevo la respuesta? A ver, ¿quién le quiere repetir la respuesta a Eliezer? ¿Es Eliezer o es Bonilovi? Por favor, Eliezer. acostumbre, vuelvo a repetir lo que repetía hasta el último día de clases. Identifíquense Doctora Álvaro. para tener, todos los días se ganan 10 puntos. Todos los días se ganan 10 puntos que si pasamos 10 clases, sumamos, ¿cuánto tendrían? 100. Dividimos entre los 10 días y tienen ustedes sus 10 puntos de su casillero de investigación. A ver. Rapidito, vamos, estamos perdiendo el tiempo. Parece que nadie está en clase, estoy hablando solamente para 4 alumnos, pero no me importa, esos 4 por lo menos, sé que el día de mañana, van a ser unos excelentes profesionales, van a tener las bases por lo menos de bacteriología. Entonces decíamos, para aislar e identificar a Corynebacterium diphtheriae, tomo una muestra de sangre. La respuesta dijeron que era verdadero, ¿no? Falso. ¿Sí? Dijimos que era falso. Falso. Ya, muy Eliezer, bien. falso. Al ladito yo les pongo el por qué, ¿no es cierto? Así hago mis exámenes. ¿Por qué? Falso. Muy bien, falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? Porque no llega al Porque torrente sanguíneo, Fabiola. eso, ¿por qué esta bacteria no entra al torrente sanguíneo? No entra, solamente se queda ahí, su órgano diana es aquí, las vías aéreas superiores, cuanto mucho puede ingresar hacia la tráquea, inclusive llegar a los pulmones, pero ella no pasa nada con ella va a hacer este efecto nada más. Pero ¿cuál es la más grave? La toxina. La toxina es la que va a producir, sí, la más peligrosa. ¿Por qué? Porque ella va a ir, tiene otros órganos diana que pueden estar afectados, como por ejemplo el riñón, el miocardio, las glándulas suprarrenales, inclusive el sistema nervioso. ¿Qué es lo que va a hacer a este nivel? Va a inhibir la síntesis de las proteínas en las células y eso va a dar lugar a que aparezcan zonas necróticas, necrosadas, y de esta manera obviamente el metabolismo normal de esos órganos se va a ver afectado. En el caso, por ejemplo, de que el órgano afectado sea el miocardio, puede producir una miocarditis que inclusive puede llegar a ocasionar la muerte del paciente. Entonces, ¿quién va a ser en sí? La toxina. Otra pregunta que puedo hacer. Corynebacterium diphtheriae
produce no sé, signos y síntomas o afecta otros órganos como el riñón. Si tomamos una muestra de esa zona, ¿puedo aislar e identificarlo? No, falso. ¿Por qué? Porque no llega ahí la bacteria. ¿Quién llega ahí? Las toxinas. La toxina. Esos signos y síntomas, a ver, ¿están viendo esas imágenes? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Por quién es ocasionada? Por la toxina, porque ella aquí empieza a liberarla e ingresa al torrente sanguíneo. Entonces aquí ya ella va, así como ustedes ven ese tejido necrosado, así también pueden ver en el corazón, en el riñón, en el sistema nervioso, en las glándulas suprarrenales, que son los órganos donde ellos tienen mayor afinidad. Son como una especie de órganos diana. ¿Sí? Doctora. ¿Sí? Pregunta, Eliezer. Entonces, si hiciéramos un análisis de sangre, lo que encontraríamos ahí fueran las toxinas. Exacto. Se hace una identificación de las toxinas, una exotoxina. Eso ya es otro trabajo de que lo van a hacer en toxicología, digamos, ¿no? Porque nosotros lo que nos corresponde es aislar a las bacterias, ¿no? Bien. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctora, ahora sí. Bueno, perfecto. El resto, el silencio otorga. ¿O entendieron o no entendieron nada? Entendimos, doctora. La doctora se entiende. Muy bien, entendieron las Shakiras y los Bonnie Lobbies. Me alegro, por lo menos ellos entendieron. Bien, espero que el resto también. Como no hicieron ninguna pregunta, pues yo lo voy a hacer en el examen. Vamos a lo que es, ese es el diagnóstico clínico, ¿se dan cuenta? Esto es el diagnóstico clínico. Mediante esas características, mediante la anamnesis, el médico, ¿qué es la anamnesis? Es cuando el médico está con el paciente y le empieza a hacer las preguntas para más o menos saber qué es lo que tiene. Entonces, doctor, me duele la garganta, sí he tenido un poquitito de fiebre, no puedo tragar. Y le cuento que tengo un mal aliento y me duele mucho la garganta, como que no puedo tragar y ya me está doliendo todo lo que es la tráquea y creo que los pulmones también. A ver, habla la boquita. ¡Ah, caramba! Una pseudomembrana. Bien. ¿Usted es vacunada? No, usted sabe que yo soy de los testigos de Jehová y mi religión no me lo permite. Ah, candidata a tener difteria. Entonces agarra ese es un rebrote. ¿Qué es lo que hace? Manda al laboratorio, toma la muestrita o toma la muestra y lo manda en un medio de cultivo de transporte al laboratorio y allá los bioquímicos, en ese caso la bacterióloga, empieza a hacer las identificaciones. No, aquí también puede ya identificar a la toxina. A lo que me voy. Este efecto del tejido necrosado que ven en forma de pseudomembrana ya es producida por la toxina. ¿Sí? ¿Está claro? Doctora. Sí, Jota. Doctora, dos preguntas, Eliezer. La forma de multiplicación de eso y el otro es que entonces tomaría la muestra nasofaringia y a la vez por precaución sería indicado tomar una muestra de sangre para ver si ha afectado más allá. Claro que sí. Claro que sí. Tal vez una tomografía para ver cómo están afectados, si están afectados los otros órganos, porque como no se ve, y ustedes saben que bueno, lamentablemente a las bacterias a veces tienen ocasionan una muerte silenciosa que es parecida a la del cáncer, que en las etapas iniciales no produce dolor, no hay síntomas, y ya en las etapas finales recién, lamentablemente cuando están adentro ocasionando algunos, eh, ¿qué puedo decir? Alguna afección a nivel de ciertos órganos, recién empieza el dolor, ¿no? Si en el miocardio, por ejemplo, la persona va a empezar a sentir algún problema a nivel del corazón,
¿no? Tal vez no pueda, se fatigue mucho, ¿no? Pueda tener algún problema de arritmia, no sé, la presión, no sé, bueno, eso yo no soy médico, ¿no? Pero eso, ¿quién lo determina? ¿Quién ve sus signos y síntomas? El médico. Eso se llama diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El diagnóstico laboratorial. Eso es para nosotros lo más importante. Aquí están los síntomas. ¿Sí? Inflamación del tracto respiratorio, como especialmente lo que es la faringe y amígdalas, ¿no? Dolor, algunas febrículas, debilidad, asfixia, obviamente. Mire, aquí he tenido más imágenes. Miren cómo se ve. ¿Así los vieron en las imágenes que vieron, Eliezer? Sí, doctora, así lo vimos. Ya, hay ese mal olor que les decía, es producto de lo que es la necrosis tisular. ¿Y qué ocasiona esta? Doctora, En sí no es la bacteria como tal, porque entra a tejido, sino es la toxina. Y como esto, vuelvo a repetir, ocasiona también en los otros órganos que mencionamos, como son el corazón, el riñón. ¿Perdón? doctora, mientras está liberando la toxina, esta bacteria también a la misma vez se va multiplicando. Claro que sí. Hemos visto el anterior semestre cómo se multiplican las bacterias por simple fisión o fusión binaria, dijimos, ¿recuerdan? Por eso es lo que, jóvenes, no me voy a cansar nunca. Y el anterior semestre les dije, lean, jóvenes, los primeros 4 temas, lean, ¿se acuerdan? Segundo parcial, vamos a dar todo lo que es el primer parcial más. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan la base. No saben los 4 primeros temas, no van a entender la bacteriología. ¿Recuerdan, Eliezer? Sí, doctora, lo recordamos. Fabiola, aceituno. Sí, doctora. Ustedes dirán, ah, esa profe qué jodida. Pucha, todas las clases nos dicen lo mismo y lo mismo. Pero espero que les sirva de algo. Bien. Aquí está la toxina que decíamos que ingresa vía linfática al torrente sanguíneo y a otros órganos que les decía, ¿no? Donde puede ocasionar el mismo problema, la necrosis tisular. La fuente de infección definitivamente somos las personas enfermas. Hay algunos portadores asintomáticos también que pueden haber, portadores convalecientes, es decir, de que estaban con la difteria y se están curando, están haciendo tratamiento, y obviamente durante el periodo de incubación. Algo parecido a lo que es el COVID. Personas que son portadoras de COVID, de la enfermedad denominada COVID y de la bacteria que es el SARS-CoV-2, ¿no? Son personas enfermas, portadores asintomáticos, portadores convalecientes y personas en periodo de incubación. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esas personas son portadoras precisamente todas o tienen a la bacteria, el Corynebacterium diphtheriae, y lo peor es de que son una bomba andante porque, igual que el COVID, está en las vías respiratorias y al hablar, toser, y estar en contacto con otras personas, ¿sí? Van a eliminar esos bacilos, ¿sí? Unas gotitas de Flucher, que son las secreciones nasobucofaringeas que van a estar en forma de partículas pululando en el medio ambiente. No sé si puse aquí alguna. Y obviamente va a entrar al otro individuo. Aquí, por ejemplo, si el niño empieza a toser, puede contagiar al papá siempre y cuando él no esté vacunado, ¿no? Bien. Medidas profilácticas, es decir, de prevención, en caso de un paciente, que en este caso es el niño, por ejemplo, que está con difteria, lo primero que debe hacer es aislarlo, porque dijimos que es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa. E inmediatamente se debe hacerle el tratamiento con los antibióticos que vamos a ver más adelante, y ya se declara que hay un rebrote, ¿no? Definitivamente de la difteria, ¿no? Y en los lugares donde haya estado el paciente con difteria, se debe hacer una desinfección muy rigurosa, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente que siga diseminando esta bacteria y ocasione enfermedades en otros pacientes. Les decía, hay una vacuna, ¿no? La vacuna, por ejemplo, para poder inmunizar y prevenir que el paciente pueda desencadenar esta enfermedad, entre otras, tenemos la vacuna pentavalente, ¿no?
¿no? Penta, que significa 5. A ver, pregunto. ¿Cuáles son las bacterias o los agentes causales o las enfermedades ocasionadas por diferentes agentes causales o patógenos que van a ser prevenidos? Se va a hacer una prevención para que desencadenen una enfermedad. Es decir, repito, la vacuna, ¿contra qué enfermedades o contra qué bacterias es efectiva? A ver, yo sé que esa pregunta me van a responder. La bacteria para el COVID es para evitar, obviamente, la enfermedad producida por qué agente causal, por qué agente patógeno. ¿Cuál es el agente patógeno que desencadena el famoso COVID con el cual estamos viviendo hace 2 años? Coronavirus. Está dentro de la familia de los coronavirus. ¿Cuál es? ¿Están llevando virología, jóvenes? No, doctora. No, Ya, pero todos los días eso, mira, hace 2 años y no puede ser posible, o sea, por El curiosidad. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Eso, muy bien. A veces uno les pregunta ¿y cuál es y qué es una bacteria, virus, hongo, parásito? El SARS-CoV-2. Un es un virus. virus, Es un doctor. Es virus. Es un virus. Y les pueden preguntar, a ver, ¿cuál es cuál es el parásito? No, no es parásito, es un virus. ¿Y cuál es la diferencia? Es que los parásitos son más grandes en tamaño y tienen otro mecanismo de acción. Bueno, eso lo van a ver en virología. Los virus son más chiquititos, no se miden en nanómetros, son más agresivos porque tienen solamente un ácido nucleico. Entonces, o sí tienen que entrar a la célula. Si tiene ADN, tiene que matar a la célula para quitarle su ARN y él pueda mantener su material genético, porque si no, no se puede reproducir. Entonces, usted puede dar una cátedra ahí. No, obviamente, cuando lleguen virología van a poder tener la capacidad de esto, ¿no? Bien, entonces preguntaba, ¿cuáles son, contra qué enfermedades se va a inmunizar cuando se coloque esta vacuna denominada pentavalente? ¿Qué contra enfermedad? 5 enfermedades, doctora. Y Todos 5 enfermedades. ¿Cuáles son? difteria, poliomielitis, tétano, hepatitis B y No, la poliomielitis es causada por un virus, pero no es para ese virus. no, sí. La pentavalente. ¿Qué son estos? ¿Qué es una vacuna? Miren lo que antes tenían las vacunas. Esa es una bacteria, Bordetella pertussis. Que ocasiona la enfermedad denominada. No vimos todavía con ustedes eso, ¿no? Ya no importa, hasta ahí entonces quedamos. Es una bacteria que es patógena. Entonces, y que también contra ella, ¿sí? Se inmuniza con esa vacuna, con la pentavalente. Miren, son gérmenes muertos. Sí, son bacterias atenuadas o muertas, eso quiere decir. Y como en realidad no es la bacteria que ocasiona la difteria y también el tétano, es que les ponen la antitoxina. Ya en otros lugares, en otras enfermedades, cuando
la bacteria no es producida por toxinas, no colocan la antitoxina. Solamente ponen gérmenes muertos nada más. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, dice gérmenes muertos de Mycobacterium tuberculosis. En el caso de la lepra, gérmenes muertos de Mycobacterium leprae. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Tarea para la siguiente clase. Tarea. ¿Cuáles son las enfermedades que se previenen con la pentavalente? 1. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los agentes causales de estas enfermedades? ¿Sí? De esas 5 enfermedades, porque esta pentavalente son 5 enfermedades y 5 microorganismos diferentes. Bien, las dosis van a variar. Esto generalmente puede variar dependiendo a lo que son los sistemas de vacunación, pero normalmente son 3 dosis, ¿no? Que teóricamente al tercer, quinto y séptimo mes que se los vacuna a los niños, y un refuercito al año, ¿no? Que se les puede poner, y otro en la edad escolar. Y eso generalmente lo protege, miren, aquí les he puesto en letras grandes, toda la vida. Le protege para toda la vida. En el caso estamos hablando de la difteria. De los otros vamos a tocarlo. ¿Será que para Clostridium tetani, para el tétano, también será para toda la vida? No lo sé, lo veremos en el siguiente capítulo. Bien, me interesa solo que sepan esta. Está claro que protege, remarquen. Remarquen, a ver. O hagan para pregunta de examen. La pentavalente es una vacuna que protege para toda la vida de todas las enfermedades, de las 5 enfermedades, directamente ahí. O puedo preguntarle, protege para toda la vida de la difteria, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La pentavalente. Verdadero, doctora Eliezer. Verdadero. Muy bien. Y en el otro caso, lo veremos en el siguiente capítulo, la otra respuesta. Bien, el tratamiento. El tratamiento es la antitoxina definitivamente, ¿no? ¿Sí? Que es la que va a neutralizar a la exotoxina. Y el antibiótico, bueno, definitivamente los betalactámicos, ¿no? Que pueden ser la penicilina, los macrólidos como la eritromicina, la citromicina, etcétera, etcétera, ¿no? No es necesario hacer el antibiograma, por si acaso es ATB, no es ATB de la televisión, ni es antibiótico tampoco, es antibiograma. No es necesario hacer el antibiograma porque aparentemente, como no es una enfermedad común, entonces casi no se le encuentra mucho esta bacteria y todavía no ha mutado, no tiene problemas de resistencia. No, y sí se puede hacer una concentración, una inhibición de la concentración máxima, ¿no? Bien. Ay, eso nos olvidaba. Por último, esto es lo que hacemos en base, pero en base a lo que hemos visto, no podemos hacer nosotros el diagnóstico laboratorial si no sabemos la sintomatología de la difteria. Si ustedes se topan con un paciente así, imagínense, ¿qué van a decir? Ay, puede ser estafilococos, estreptococos, ¿no? Pero también puede ser difteria. Si la placa es más grande, normalmente en lo que son los cocos gran positivos son como un puntillado, ¿no? No es así tan grande las placas. Esa es digamos, la diferencia. Y se ven que se está extendiendo, si ven que se está extendiendo, ¿no? Quieren como que sacar esto y empieza a sangrar, ahí es la pseudomembrana producida por Corynebacterium difteria. Pueden producir un raspado con hisopo, muestras de la nariz, la faringe, llevan
a observación microscópica previa tinción, que pueden utilizar el azul de metileno o la tinción de Gram, donde vamos a ver bacilos Gram positivos, ¿no? También se puede hacer un cultivo en medios de cultivo aerobios y se puede utilizar el medio de cultivo, el agar-Loeffler o suero de Loeffler, ¿no? Donde nosotros vamos a poder observar, como ustedes pueden ver en las imágenes, colonias pequeñas, granulares y grises, ¿no? Tiene un color gris de contornos irregulares. Son las características de las colonias. Por si acaso, este no es Corynebacterium diphtheriae, esta es una colonia. Si tomamos una muestra de aquí y llevamos hacemos un frotis, hacemos la tinción de Gram y llevamos observación microscópica, recién vamos a ver, ¿sí?, a Corynebacterium diphtheriae, ¿sí? Y para saber si es o no productor de toxinas, se realizan las pruebas de toxigenicidad. Bien, creo que con eso hemos terminado, jóvenes. Nos pasamos de la hora. No sé si tienen alguna preguntita. Vamos a detener la grabación para que no se haga muy larga.